vivir como hijos de Dios. El versículo 1, la primera frase del versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Lo dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Qué declaración hace aquí Juan? Creo que esa declaración es tremenda. Somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Y eso es bien importante de entender. Tenemos que entender todo lo que eso implica. Fíjense, la semana pasada, hablando del capítulo 2, el capítulo anterior y la última parte, hablamos de 3 palabras. ¿Se acuerdan? 3 palabras. No sé si ya se les olvidaron, pero voy a tratar de recordárselas rápidamente. Conocer, cero estar y permanecer. Conocer, cero estar y permanecer. En resumen, de lo que hablamos del capítulo 2 es que quien conoce es o está con Dios. Quien conoce a Dios es o está con Dios. El que es y está con Dios permanece. Dijimos que conocer no se trata simplemente de, yo le conozco porque le he visto, porque medio le he visto. Algunos dicen, yo conozco a Dios porque conozco algunas enseñanzas de la Biblia, ¿no? Medio conozco la Biblia. O porque pertenezco a la iglesia, porque tengo un cargo en la iglesia, porque soy alguien que tiene algunas situaciones ahí dentro de la iglesia. No, eso no es conocer, dijimos. Conocer es algo mucho más profundo. O conocer, o cuando hablamos de conocer a Dios, tenemos que decir que es algo mucho más profundo. Es tener ese encuentro personal con Jesús. Y entender que ese encuentro, o sea, cuando las personas tienen ese encuentro, produce en ellas varias cosas. La primera cosa que produce es arrepentimiento, porque cuando alguien conoce a Dios, conoce su propia condición y nos damos cuenta de nuestra miseria, de nuestro pecado, ¿no? La segunda cosa es que cuando alguien conoce a Dios, eso hace que comience una relación con Dios. Entonces ya somos o estamos con Él. Y por eso cuando alguien conoce y está con Dios, ya quiere agradar a Dios, ya quiere hacer todo lo que Dios le pide y quiere obedecerle. Las personas hacen lo que la palabra de Dios les pide. Ya no ven la ley de Dios como algo impositivo, como algo que nada más le está diciendo, no esto, no lo otro, no, sino ya ahora pueden entender que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es el bienestar, es que estemos en la mejor forma. Y cuando Él nos dice esto sí o esto no, es porque nos ama, ¿no? Alguien que no conoce, pues ve solamente a un Dios que está imponiendo cosas. No, pero dijimos que alguien que está entonces, que conoce, que está, permanece por sus propias fuerzas. No, porque nosotros no somos capaces de permanecer, sino que Dios es el que nos permite y nos sostiene, nos guarda para seguir adelante. Entonces, fíjense, en continuando, porque el que viene hablando es el apóstol Juan, la palabra de Dios, hablando de que entonces tú conoces, tú estás en Él, tú permaneces en Él, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Fíjense qué énfasis, pero también con qué amor lo dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Comencé diciendo que esta declaración es tremenda y que tenemos que entonces saber todo lo que implica. Decir que somos hijos de Dios es entender pues la responsabilidad que eso tiene, ¿no? Que eso es una responsabilidad muy grande. Seguramente todos hemos escuchado hablar de noticias buenas y malas sobre los hijos de los famosos. ¿Ustedes han escuchado oír noticias buenas? Sea el famoso que sea, ¿no? Puede ser un artista famoso, un pintor, un cantante, un actor, un escritor, que si su hijo, y hay noticias, ¿no? Sobre los hijos. O no se diga de los políticos, ¿verdad? Los hijos de los políticos también. Seguidos son noticia
los hijos de los políticos. Bueno, hasta los hijos de los delincuentes también son noticias, ¿verdad? Los hijos de los famosos CAP. Pues simplemente esta semana hay dos noticias que estuvieron sonando mucho, de hijos. El hijo de Julio César Chávez, ¿sí? ¿Han escuchado? Y el hijo de un capo del Chapo, ¿no? La semana fue eso fueron las dos noticias, los hijos. Bueno, tenemos que decir que hay algunos hijos, la gente dice, bueno, ese hijo heredó al padre, ¿verdad? Heredó tal vez el talento, la habilidad, y algunos dicen, hasta el hijo ya lo superó. También hemos escuchado decir a algunos hijos que crecen, dicen, yo crezco y me desarrollo bajo la sombra de mi padre. Y algunos lo ven eso como algo muy bueno, pero algunos lo ven como una carga, como una responsabilidad muy, muy grande. Decir, es mi padre. Cuando la palabra de Dios nos dice, tú eres hijo de Dios, tenemos que entender lo que eso significa y lo que dice la gente cuando escucha eso, o sea, lo que dice la gente que está alrededor de nosotros cuando escucha que nosotros decimos que somos hijos de Dios. Probablemente mucha gente diga, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, va a decir, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Y sí, como una pregunta así con signos de admiración, ¿no? Ojalá que la gente, cuando oiga eso, realmente diga, ese es un hijo de Dios. O ahí va un hijo de Dios. Dice ese verso 1, la última parte, la segunda parte del verso 1, estamos ahí en 1 Juan capítulo 3. Por eso el mundo no nos conoce, porque no el que le conoció a él. Y bueno, hay muchas cosas que el mundo no entiende, ¿verdad? De los cristianos. Hay muchas cosas que el mundo no entiende fácilmente de los cristianos. Y hablo, pues no solo de la jerga cristiana, del lenguaje que usamos los cristianos, porque a veces nosotros tenemos un lenguaje medio peculiar, medio especial. Aleluya, gloria a Dios, amén, amén, o bendecido, ¿no? A veces algunos que usamos algunos de estos tipos de expresiones. No hablo solo de eso, sino que en el mundo hay cosas que no entienden. Fíjense, el apóstol Pablo dice que el mundo no va a entender porque esas cosas se deben de entender espiritualmente. Dice el apóstol Pablo que estas cosas se han de entender espiritualmente. Primero los Corintios capítulo 2, si quieren ir conmigo, versículo 12. Sí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Entonces dice el apóstol ahí, la palabra de Dios, que hay cosas que se tienen que discernir como espiritualmente. Somos hijos de Dios, sí. Y bueno, quiero así de entrada decir tres cosas que el mundo no entiende cuando nosotros le decimos esto. Fíjense, cuando al mundo le decimos, los cristianos somos salvos, como que, o cuando le decimos, los cristianos no somos santos. Y fíjense, y cuánto más cuando le decimos, los cristianos no somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Los cristianos son salvos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Uy, ustedes han de ser perfectos, ¿verdad? No se equivocan, no tienen errores.
para decir que son salvos, para decir que son santos. Ay, a ver cómo estuvo tu proceso de canonización, nos van a decir, ¿no? ¿Cómo estuvo tu proceso de canonización o qué? O cuántos milagros has hecho, porque pues para que la gente dice, ay, los santos, porque hacen milagros, ¿no? Bueno, nosotros como cristianos, primero tenemos que decir que la salvación, o tenemos que decir, ¿qué es la salvación y de qué nos salva Dios? ¿Qué es la salvación y de qué nos salva Dios? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios nos salva? Hoy en día mucha gente, fíjense, nosotros les hablamos y ni siquiera piensa que debe ser salva. Mucha gente dice, yo no necesito ser salvo, ¿yo qué? ¿De qué me va a salvar? ¿O para qué me va a salvar? O sea, ustedes a veces le dicen a las personas y la gente piensa así. Así como estoy bien. Probablemente sí vamos a encontrar personas que traen cargas y tienen la necesidad, sí, sí vamos a encontrar, sienten la culpa, pero pero desconocen qué es la salvación. Y bueno, entonces la primera pregunta digo, ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? De la ira y el castigo de Dios mismo. Repito, Dios nos salva de su ira, de su castigo que merecemos. Dios nos salva de la consecuencia eterna de nuestro pecado. Y recalco, nos salva principalmente de la consecuencia eterna de nuestro pecado. Muchas veces vamos a seguir sufriendo algunas consecuencias por nuestro pecado. O sea, Dios nos va a salvar y nos va a dar la bendición eterna, pero hay cosas que hemos hecho que pues van a seguir teniendo consecuencias. Me acuerdo aquí hace años, probablemente algunos de ustedes recuerdan a un hermano Monroy. No recuerdo si él fue el que hizo la cocina o su hermano, no sé, alguien de ellos hizo la cocina, pero este hermano Monroy, que era herrero y todo, él cuando conoció del Evangelio fue una persona o era una persona alcohólica y tenía un grado muy avanzado de cirrosis. Y el hermano, o sea, al médico le dijo, usted tiene tanto tiempo de vida, así le dijo el médico. Y el hermano, pues esos meses, porque fueron meses de vida que tenía, se pasó predicando el evangelio y me acuerdo que iba a las iglesias y todo, y yo quiero darles mi testimonio porque finalmente el hermano murió, el Señor lo llamó. ¿Dios lo salvó? Sí, Dios lo salvó. Nosotros creemos que sí, Dios lo salvó. Pero tuvo consecuencias por las cosas que él había hecho. Y así muchas veces cosas probablemente, digamos, ay, Señor, va a solucionar todo y todo se va. No, hay cosas que vamos a seguir teniendo consecuencias y por las que tenemos que responder, ¿no? En ese sentido. Sea probablemente un hogar destrozado, pues vamos a tener que responder. Y probablemente no podremos ya hacer una reparación porque a lo mejor vamos a causar más mal tratando de hacer un- una reparación. Pero Dios quiere salvarnos de las consecuencias eternas de nuestro pecado, del castigo eterno. Seguramente a lo mejor estoy eh, haciendo algo y estoy eh, no entendiendo. Mucha gente, hoy día les hablamos del cielo y el infierno y no lo ven como algo real. De nosotros tenemos que decirle a las personas que el cielo y el infierno es algo real y el infierno son consecuencias de nuestro pecado. Si morimos estando separados de Dios sin conocerle, tendremos esa consecuencia. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? Pues del castigo eterno. Y muchos van a cuestionar y entender, para entender esto. Porque algunos van a decir, bueno, si Dios nos ama tanto, ¿por qué simplemente
no dice, ay, yo los amo mucho, no los voy a castigar, ¿verdad? Porque Dios podría decir, ay, yo los amo mucho, no los voy a castigar, los amo tanto que, pues, que no sufran. Entonces aquí viene la parte, ¿cómo nos salva Dios? Dios nos salva, ¿qué? A través de su Hijo, Jesucristo, que vino a morir en nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir, nosotros la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Nosotros tenemos una deuda y el Señor Jesús viene y paga nuestra deuda, nos salva. La Biblia nos enseña que ese es el mensaje principal. Muchos han dicho que el texto principal de la Biblia, ¿cuál es? Ya lo dijeron. ¿Quién lo dijo por ahí? Juan 3:16. ¿Por qué dicen que el texto principal de la Biblia, aunque no lo encontramos exactamente en el centro de la Biblia, pero el texto principal de la Biblia dicen cuál? 3:16. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros como cristianos creemos que somos salvos no por nuestras obras, no porque seamos muy buenos. O sea, nos van a decir, ay, ustedes van a decir, sí, te vas a ir al cielo, ay, sí has de ser muy bueno. No, no es porque yo sea muy bueno, sino porque creo que yo merezco el infierno y que el que vino a morir en mi lugar, ¿quién es? El Señor Jesús, y creo en ese sacrificio. Si leemos ese capítulo completo de Juan 3, entendemos cómo lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que el que vea a Cristo crucificado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, será salvo. El que crea en él, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros creemos que somos salvos no por nuestras obras, sino por la fe. Y Dios cuando nos salva, nos santifica. ¿Qué quiere decir eso de que nos santifica? Porque nosotros le decimos a la gente, nosotros somos santos. Nos dice la gente, ¿verdad? Que dice, ustedes no creen en los santos. Y luego le decimos, no, nosotros sí creemos en los santos. ¿Cuáles santos? Pues que nosotros somos santos. Ay, sí, pues ¿cómo le hiciste para ser santo o qué, no? Yo otra vez les digo, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso de beatificación? ¿Cuántos milagros has hecho o qué para que tengas la categoría o el título de santo? Entonces nosotros comenzamos a explicar un poquito que somos santos, principalmente por lo que significa la palabra, ¿verdad? Por cómo la Biblia usa la palabra santos y por eso decimos que nosotros somos... Bueno, la palabra santo tiene dos connotaciones principales en la Biblia. La primera connotación es pureza, pureza, ¿no? Algo es puro cuando algo se encuentra en su estado natural. Cuando Dios creó al hombre, podríamos decir, el estado natural del hombre, así como estaban Adán y Eva, el hombre tenía una comunión directa con Dios. Leemos, ¿verdad? Que iba Dios y hablaba con Adán y con Eva y directamente tenían esa relación con él, ¿no? Ese era el estado original. Pero cuando el hombre cayó, perdió esa comunión, esa relación. Y a partir de ese momento comenzó a corromperse. Se le quitó lo puro, ¿verdad? Comenzó a perder la pureza, así como el agua se comienza a contaminar hasta que de repente pues ya está hoy día tan llena de tanta basura. Entonces se corrompe el hombre, se corrompe la naturaleza, la creación misma, dice allá Román, gime con gemidos indecibles. Entonces todo el estado natural que tenía el hombre pues lo ha perdido. Pero entonces, ¿por qué decimos que somos santos si no hemos nosotros alcanzado un grado de pureza, ¿no? Bueno, porque la otra connotación de las escrituras, la otra connotación que da la palabra de Dios, las escrituras de santidad, es apartado para algo especial. Entonces dijimos que cuando Dios nos salva, ¿qué hace? Nos santifica. A ver, vamos a ver primero los Corintios 1.
Y leo, bueno, me gustaría leer gran parte del capítulo, no lo voy a leer. En el versículo 18 comienza diciendo y hablando acerca de que Dios nos salvó por la locura de la predicación. O sea, Dios no nos salva porque seamos muy inteligentes o porque pertenezcamos a alguna raza o nada de eso, ni por lo religioso que seamos. Pero me voy a ir hasta el final, casi el versículo 26, donde ya está diciendo, explicando el apóstol Pablo un poquito más esta parte. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora pongan mucha atención, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjense en estas cosas, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cristo Jesús nosotros recibimos sabiduría. ¿Qué quiere decir con que recibimos sabiduría? Bueno, recibimos el entendimiento para saber cómo nos salvamos. No es que nosotros seamos muy inteligentes, sino que Dios nos da luz para que podamos entender que esa es la forma para salvarnos. Justificación. Pues entendemos que nosotros no somos justos y lo que necesitamos es ser ¿qué? Justificados. ¿Sí? Y dice que Dios nos justifica como en Cristo. Y luego dice que santificación, es decir, nos aparta, Él nos purifica. Y finalmente dice, nos redime. El redentor es el que paga la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces el redentor paga. Entonces, fíjense cómo habla el apóstol Pablo a los cristianos de las diferentes iglesias. Ahí estamos en Corintios, en el pasaje capítulo 1 de Corintios, los primeros versículos. Fíjense, Pablo llamado a ser, estoy leyendo 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. Y ahora fíjense cómo dice que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ¿qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados, está diciendo que Dios, ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué hace con nosotros? Nos santifica a todos. A todos los que están en Corintio, le está diciendo, son los que, los santificados. Si no, fíjense cómo sigue hablando a otras iglesias. Por ejemplo, vamos a Gálatas 1:1. Gálatas 1:1, ahí adelantito, luego. Después de primera y segunda de los Corintios está Gálatas 1:1, dice Pablo, el versículo 1, ahí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos ¿qué? Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Efesios 1:1 también. Efesios 1:1. Como dice Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo cuando les escribe así las cartas? A todos los cristianos que están en Galacia. A todos los cristianos que están en ¿qué? En Éfeso. Aquí ahora diríamos a todos los santos que están en Betania. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso nosotros decimos que somos ¿qué? Santos. Hemos hecho milagros. A lo mejor no en la forma que las personas ven un milagro. Pero, por ejemplo, ¿sabían que cuando ustedes comparten la palabra de Dios y si alguien oye de la palabra de Dios, están obrando del más grande de los milagros?
¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque la palabra es viva y le están dando vida a alguien que se encontraba muerto en sus delitos y pecados. No digan, podemos pensar que no, pero Dios, al final no es que nosotros hacemos milagros, ni los santos hacen milagros. El único que obra poderosamente y hace el milagro es Dios. Y Él es el que cambia el corazón de las personas, el que transforma y el que obra como Él quiere, cuando Él quiere. Entonces también otra cosa que las personas no entienden cuando decimos es que somos hijos de Dios. No entienden cuando decimos que somos salvos, no entienden cuando decimos que somos santos, y es de entender que somos hijos de Dios. Pues hay dos pensamientos. Uno, el único hijo de Dios es ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero también escuchamos decir a mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Sí han escuchado decir a mucha gente, todos somos hijos de Dios? Pues en un sentido, el primer pensamiento de solamente el Señor Jesús es el único hijo de Dios es correcto, digo en un sentido, y ahorita lo vamos a ver, porque acabamos de leer Juan 3:16, o acabamos de repetir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ¿qué? A su unigénito, a su único hijo. Así dice la Biblia. Habla del Señor Jesús como el Hijo de Dios, porque el Señor Jesús, desde que Él nació, recibió ese título, y en ese momento ese título era mucho más de cómo hoy mucha gente usa ser hijo de Dios, ¿verdad? Cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, es que todos, a Dios nos va a salvar a todos, todos nos vamos a ir al cielo y no tenemos por qué preocuparnos, porque Dios es amor, además usan esta expresión, Dios es amor y todos. No, pero Dios también es justo, ¿verdad? Dios también es justo. Bueno, vamos primero a la primera parte sobre Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Solamente Él es el Hijo de Dios. Hablar de Jesús como Hijo de Dios con ese título, porque la Biblia nos dice que Él tenía este título. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, ahí tenemos que decir que es el momento en que el ángel le anunció a María acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y todo ese párrafo habla sobre eso, y ahí da por lo menos 3 nombres del Señor Jesús. Y entonces, Hijo de Dios es solamente uno de los 3 nombres que da. Entonces, no estoy yendo nada más para no leer todo, nada más al verso 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Le está diciendo a María el título que iba a recibir el Señor Jesús, porque ese título, en ese momento, hablar de Jesús, el Hijo de Dios, está hablando que el Señor Jesús es Dios mismo. Ahorita lo vamos a ver. Si vamos en ese mismo evangelio, al capítulo 8, versículo 48, nos habla de la preexistencia de Cristo. Y entonces el Señor Jesús estaba hablando ahí, estaba haciendo varias cosas, y entonces algunos decían pues que el Señor Jesús era pues más que Dios, que era como un demonio, ¿no? Decían. Y entonces, fíjense, voy leyendo y vamos a sacar las conclusiones tras de la lectura. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, y yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron,
Ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Bien, sigo leyendo. Ahora estos versículos 58, mucha atención. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy hijo de Dios. Mi Padre. ¿Sí les está diciendo o no les está diciendo eso? Soy Dios. ¿Qué iban a hacer ellos por decir eso? Lo iban a apedrear, ¿no? Iban a agarrar. ¿Cómo que tú dices que eres hijo de Dios? A ver si nosotros hoy decimos que somos hijos de Dios, ¿qué nos van a hacer, no? ¿Con que tú dices que eres hijo de Dios? Órale. Bueno, mucha gente sí sufre hoy día en nuestros tiempos. Hay varios lugares, en nuestro país mismo, hay varios lugares donde se sufre consecuencias por decir que somos hijos de Dios. Hebreos 1, los estoy llevando a varios pasajes. Hebreos 1, también los primeros versículos, ahí nos habla acerca de la divinidad del Señor Jesús. Como hijo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa parte es importante, y quien sustenta todas las cosas, esto también es muy importante, o sea, él sustenta, él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es Dios mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Jesús es Dios. Ahí mismo, Hebreos 5:5. Jesús no es un ser creado, tenemos que decir. Jesús es Dios. Si han escuchado el catecismo que dice engendrado, no creado. ¿Por qué es tan importante esta declaración, engendrado, no creado? Porque Jesús no es una criatura de Dios, es que hijo de Dios. Y acabamos de leer con la misma substancia, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Él es Dios. ¿Sí entendemos esto? Ahora fíjense que dice el 5:5, estamos en Hebreos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado en él. Y ahora viene la pregunta. Y entonces, ¿por qué? Bueno, Jesús es hijo de Dios, es el unigénito de hijo de Dios, él es Dios mismo. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? ¿O por qué nosotros decimos que somos hijos de Dios? No, ese sería el punto. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo bien hermoso. Bueno, todo el libro de los Romanos, ¿verdad? Pero en Romanos 8 comienza con ese versículo que a lo mejor muchos saben.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me voy hasta el verso 14 para que no leamos todo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Claro? Creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Dice, somos hijos de Dios. Somos adoptados. Sí es cierto, somos adoptados. Pero somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios. ¿Sí entendemos esto? Lo dice claramente la Escritura. Somos. ¿Porque somos niños buenos? No. Los que tienen más de un hijo saben que todos los hijos son diferentes. Todos los hijos son diferentes. A pesar de haber crecido con los mismos padres, en la misma casa, con los mismos recursos, con el mismo trato, y aunque los papás dicen a todos los quiero igual, todos los hijos son diferentes. Ojalá sí sea cierto que a todos los tratemos igual, pero todos los hijos son diferentes. Y la Biblia tiene muchos ejemplos sobre eso, ¿verdad? Además veamos a José el Soñador, la historia de José el Soñador y sus hermanos con Jacob, su papá, tenía el consentido. Pues, también veamos a Jacob y a Isaac, ¿verdad? La mamá tenía un consentido y el papá tenía otro consentido. Pues bueno, digo, la Biblia tiene muchos ejemplos. Y otros dicen, no, yo soy hijo único, por eso no tengo esos problemas, pero todos los hijos son diferentes. Todos. Vamos a nuestro pasaje. Estamos en 1 Juan capítulo 2. Ese es nuestro pasaje. Ahí estamos ahí está nuestro texto, nuestro tema. Ya me voy a ir muy rápido porque creo que todavía, no sé si, porque nuestro tema es cómo deben vivir los hijos de Dios o vivir como hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo debe vivir el hijo de Dios según nuestro pasaje? El pasaje, el capítulo 3 es largo y entonces no quiero entrar así en muchos detalles. Quiero decir, bueno, algo que resumiendo, el hijo de Dios no practica el pecado. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿qué? De Dios. El hijo de Dios no practica el pecado. Es perfecto, no se equivoca, ya no comete pecado. Quisiéramos decir que sí, pero la verdad es que seguimos cometiendo muchos errores. Muchos errores. Pero no es una práctica cotidiana en él. Se esfuerza por no hacerlo. Trabaja todo el tiempo por no vivir en esa forma o en ese estilo de vida. El Hijo de Dios, ¿cómo debe de ser el Hijo de Dios? Alguien que se esfuerza todo el tiempo por no pecar. Tiene ese deseo. No practica el pecado. Fíjense, dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. El Hijo de Dios sabe, conoce de Dios y conoce el amor de Dios. Esto es algo importante. A veces saber lo que
nuestros padres han hecho por nosotros, pues nos debe de mover a hacer muchas cosas, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes se dan cuenta o valoran lo que sus padres han hecho por ustedes. Sí es cierto que hay padres ingratos, sí es cierto que hay padres no responsables, sí es cierto que hay maltrato en algunas ocasiones, pero también si nuestros padres han hecho algo por nosotros, tenemos que valorarlo. Pero la palabra de Dios nos dice muchas cosas, ¿no? En cuanto a nuestros padres y nuestro Padre Celestial. Nada más voy a mencionar dos. Salmo 27, ¿verdad? Si mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué? Con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? O sea, mi Padre Celestial es ¿quién? Dios. Y aunque mis padres aquí en algún momento dado no me vean, mi Padre Celestial es Dios. Otro pasaje que es muy interesante sobre cómo nos educan nuestros padres, que probablemente ellos se esfuercen, pero son imperfectos, es ahí Hebreos 12, ¿no? Que dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Así dice Hebreos 12. Dice, y pues bueno, la disciplina no es una cuestión que nos trae alegría, ¿verdad? A veces, pero después trae fruto. Dice, cuando nuestro Padre Celestial es el que nos disciplina, el que está obrando, y nos damos cuenta que Él es el que está al cuidado de nosotros. Nada más voy a mencionar dos cosas más. El Hijo de Dios, su corazón lo reprende. Sabe que no está obrando bien cuando... Versículo 19, estamos ahí en 1 Juan 2. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Fíjense, qué interesante la declaración que está diciendo ahí. En esto sabemos pues, que somos hijos de Dios. Y y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Alguien que es hijo de Dios, su corazón está ahí, diciendo, podría ser que nos pase lo que David menciona en el Salmo 19, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. Hay algunas faltas que yo no entiendo. Pero el saber que no soy perfecto y que puede haber cosas que yo puedo mejorar y cambiar, eso es algo muy importante, ¿no? Decir, Señor, yo quiero cambiar en esto. Y si hay algo que yo no entiendo y que yo creo que estoy haciendo correctamente y no lo estoy haciendo bien, y es lo que dice el texto, ¿no? Dice, a lo mejor mi corazón no me reprende, pero Dios me va a reprender y me va a hacer entender. Pidámosle a Dios que Él sea el que nos haga entender. Dios es quien nos hace entender. La última cosa, el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El Hijo de Dios tiene el Espíritu. Vamos al último versículo. Bueno, leo desde el 24. Bueno, el 24 es, ¿verdad? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Fíjense esa parte de sabemos que Él permanece por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu Santo es lo que nos está todo el tiempo. Otro pasaje dice que el Espíritu nos redarguye. El Espíritu es la luz amarilla que nos dice, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos está todo el tiempo. ¿Cómo aplicamos esta palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo llevo esto a mi vida diaria? La primera pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres salvo o dices que eres salvo? ¿Eres salvo? La segunda pregunta, ¿trabajas todos los días, te esfuerzas todos los días para vivir en santidad?
Tercera pregunta. ¿Puedes llamarte a ti mismo hijo de Dios? ¿Puedes llamarte a ti mismo hijo de Dios? Decía hace un momento, cuando le decimos a las personas que somos hijos de Dios, ¿cómo reaccionan las personas? ¿Cómo reaccionan tu familia, tus vecinos, tus amigos? Los que dicen, ahí va un hijo de Dios. Ah, ese sí es hijo de Dios. Si eso todavía no es una realidad en tu vida, claro que, fíjense, el amor y la forma en que lo expresa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. La invitación ahí está. A la salvación, a la santidad, a ser un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones. Señor, si hemos reconocido y conocido como Salvador nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos tu gracia, tu bondad, tu majestad. Como hijos tuyos, que podamos presentarnos con los que están alrededor nuestros, así como hijos tuyos, Señor. Si hemos fallado, eh, si no hemos sido luz y sal, Señor, danos el buscarte, el servirte, el honrarte todo el tiempo. Te alabamos, nuestro buen Dios. Gracias por ese amor tan grande. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú obras en nuestras vidas. Eres bueno, eres bueno. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.